Cordial saludo. El día de hoy vamos a verificar o a estudiar las fórmulas de estadística básica que se encuentran en Excel para poder construir los portafolios de media varianza que creó Harry Markowitz. Para ello necesitamos como insumo principal el índice Standard & Poor's 500. Los datos de los precios históricos se descargaron aproximadamente de 10 años. Se pueden descargar o se pueden tomar de investing.com. Se busca el índice Standard & Poor's 500, se presiona donde dice datos históricos, y en datos históricos escribimos las fechas que necesitamos, y por último podemos descargar donde dice descargar datos. Investing nos entregará un Excel con estos datos que ya tenemos acá debidamente organizados. Entonces iniciamos hallando la rentabilidad. La rentabilidad se halla a través de estas fórmulas que tenemos acá de rendimiento. Entonces el rendimiento, la primera fórmula que vamos a aplicar van a ser los rendimientos tradicionales. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice tome el valor final y réstele el valor inicial dividido el valor inicial. Le doy enter y ya tengo acá el primer rendimiento del primer día. Estos datos son diarios y así para todo el resto de días. Ahora bien, vamos a tomar los rendimientos logarítmicos. Vamos a aplicar esta fórmula de rendimientos logarítmicos. Entonces escribimos logaritmo natural, tomamos dato posterior dividido dato anterior y ya tenemos la primera rentabilidad por logaritmo natural, y así para el resto de periodos. Se preguntarán ustedes, ¿cuál será la mejor fórmula a aplicar? ¿La de rendimientos tradicional o la del logaritmo natural? La diferencia no es mucha entre una y otra. Por ejemplo, acá empezamos a ver ya la diferencia entre estos números. Acá también se observa, no es una diferencia muy marcada, pero la fórmula del logaritmo natural nos ayuda a eliminar la estacionariedad que hay en el precio y asimismo nos ayuda a suavizar la muestra. Posteriormente vamos a aplicar esta tercera fórmula, que es la fórmula del rendimiento promedio. Entonces hagámosla como nos dice ahí. Nos dice que sumemos todos los datos, para este caso tomemos los del logaritmo natural, y vamos a dividirlo entre n para este caso son 2.579 días o 579 precios del índice Standard & Poor's. Nos dio que el índice nos entrega una rentabilidad promedio diaria de 0,049%. Yo recomiendo utilizar la fórmula promedio, nos da el mismo resultado, pero es como para que uno agilice el ejercicio. También nos da lo mismo, 0,049. Ahora bien, la rentabilidad anual se halla de la siguiente forma. Tomamos la rentabilidad diaria y la multiplicamos por 252, que equivale a la cantidad de días bursátiles que se opera en bolsa. Podemos concluir entonces que la rentabilidad anual del índice Standard & Poor's es de 12,38%. Ahora podemos pasar a verificar el riesgo. El riesgo se simboliza o se trabaja a través de esta fórmula que se encuentra acá, la fórmula de la desviación estándar o la fórmula del riesgo. Mejor dicho, la desviación estándar es una medida de riesgo que se utiliza en la creación de los portafolios. Entonces, apliquemos esta fórmula que ya está acá inmersa dentro de Excel y se llama desviación estándar, está como desbest. Vamos a utilizar la de punto P. Tomamos desde el primer dato antes debemos de hallar acá los rendimientos logarítmicos. Vamos a hallar, no lo hemos hecho, entonces tomemos la fórmula de rendimiento logaritmíco o logaritmo natural, dato posterior dividido dato anterior. Ahora sí podemos aplicar sobre los rendimientos logarítmicos la volatilidad. Si estamos hablando de volatilidad, riesgo o desviación estándar, en este caso va a ser lo mismo. Entonces decimos desbest.p, tomamos todos los datos de los rendimientos, damos enter y hasta este momento hemos hallado el rendimiento diario, el riesgo diario que tiene el índice Standard & Poor's 500. Para hallar el riesgo anual se toma el rendimiento diario y lo multiplicamos por la raíz
de los 252 días bursátiles. Entonces podemos decir que el riesgo del índice Standard & Poor's anual es de 16,55%. Esta es la forma en que se mide el riesgo. Por último, vamos a verificar cómo se construye el histograma. Tenemos aquí nuevamente los rendimientos logarítmicos, como lo hicimos anteriormente. Y ahora sí, hallemos el histograma, o armemos el histograma. Entonces nos vamos a la fórmula, a la parte de datos, análisis de datos. Aquí busquemos donde dice histograma. Vamos a aceptar y nos entrega esta ventana que debemos alimentar de la siguiente forma. Tomamos acá todos los rendimientos logarítmicos, insertamos estos datos, nos vamos a rango de salida. Si usted quiere puede recibir el histograma en otra hoja, pero en este caso lo vamos a trabajar acá mismo. Entonces nos vamos a la casilla donde queremos que nos entreguen acá los datos, la respuesta. Pisamos donde dice crear gráfico y damos a aceptar. Entonces acá ya hemos armado el histograma. Miremos la forma que nos dio este histograma. Para explicar mejor este histograma, lo haremos acá en este tablero. Este histograma tiene una característica especial, o acá se va a reflejar la rentabilidad del riesgo. ¿Cómo se refleja la rentabilidad del riesgo? Primero, la rentabilidad está dada porque la gran mayoría de los datos los vamos a encontrar totalmente centrados. Los encontramos centrados y decimos entonces que esta es la media. Para este caso, de este histograma del índice de precios del Standard & Poor's, decimos que la media, la mayoría de los datos los encontramos en esta parte, que nos representa la rentabilidad. Miremos también en esta figura, en este histograma, que los datos ya agrupados tienen una forma de campana. Tienen una forma de campana, ¿cierto? Entonces decimos a esa campana que se llama una distribución normal. Generalmente la gran mayoría de los activos financieros tienen esta forma de campana o de distribución normal. Ahora bien, si ya sabemos cómo se mide o cómo se encuentra representado la rentabilidad, miremos cómo se encuentra también representado el riesgo. El riesgo dijimos que se va a medir a través de la desviación estándar. Pero en sí entonces, ¿qué es la desviación estándar? Miremosla aquí a la derecha y a la izquierda de nosotros. Esa desviación estándar quiere decir qué tanto se alejan el resto de datos que hay de la media, de esos datos que hay centrados, de la gran mayoría de los datos que hay en la mitad, qué tanto se alejan a la izquierda y a la derecha, y eso es lo que me empieza a generar a mí el riesgo del activo financiero. Se mide a través entonces de la desviación estándar. Entonces ya vimos para qué nos sirve el histograma, cómo se agrupan los datos y cómo se representa tanto la rentabilidad como el riesgo en el histograma. Por último y para finalizar, vamos a revisar o a realizar los datos. Vamos a encontrar los datos de la estadística descriptiva. Nos vamos nuevamente a análisis de datos, pisamos donde dice estadística descriptiva, vamos a aceptar, tomamos los mismos datos, tenemos acá, pues tomamos los rendimientos logarítmicos, damos rango de salida acá mismo en esta hoja y vamos a decir que nos entreguen por favor los datos acá en esta parte. Después decimos, entréguenos un resumen estadístico y por último vamos a aceptar. Entonces, cuando nos entregan este resumen estadístico, vamos acá a verificar si realmente lo que hicimos con anterioridad está bien hecho o no. Por ejemplo, la media es la que nos simboliza la rentabilidad. Esta media me dice que la rentabilidad diaria del índice Standard & Poor's es de 0,049, lo que vemos acá que es real. Después, o sea que este dato es el que nos simboliza la rentabilidad. Ahora miremos dónde podemos hallar
el riesgo. El riesgo está acá en la desviación estándar. Podemos decir que la desviación estándar o el riesgo diario del índice Standard & Poor's es de 1,04%. También lo vemos acá y es del 1,04%. Dentro de los resultados que nos entrega, dentro de estos datos estadísticos nos entregan la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Para este caso nos dice que el coeficiente de asimetría es negativo. Eso quiere decir que los datos se sesgan un poco más a la izquierda que a la derecha. Si es positivo, los datos se van a sesgar a la derecha. Pero no es que se vea un sesgo muy marcado. Mire que acá se ven una mayor cantidad de datos para este lado, que sería el izquierdo de la gráfica. Muy bien. Ahora bien, esta kurtosis me dice que es una kurtosis de 20. Cuando este número nos da tan alto, quiere decir que la forma campana no nos da acá en la punta como una forma tan chata, no, es una forma más alargada porque los precios se acumularon mucho en la media y por eso nos da esa barra tan alta, y esa es la kurtosis que mide esa subida tan inclinada o tan empinada en la distribución normal. Esos son los datos de mayor relevancia que podemos rescatar de estos datos de la estadística descriptiva. Hasta acá llegaría el video. Les agradezco mucho por su atención, espero les sea de mucha utilidad. Feliz día.